La mujer agitó los brazos pidiendo aventón bajo el sol abrasador. Él detuvo el camión viejo y abrió la puerta. El padre soltero luchaba en la justicia por su hija, sin imaginar que aquella desconocida era la jueza que tenía el poder de quitárselo todo. Antes de ver el video, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita y dime en los comentarios desde dónde lo estás viendo. No puedes estar hablando en serio. 2 años, 2 malditos años sin aparecer y ahora quieres la custodia. Miguel apretó el teléfono contra su oreja mientras intentaba mantener el camión en la carretera. La voz al otro lado era fría, calculada, completamente diferente a la mujer que había conocido años atrás. El juez decidirá qué es mejor. Mi abogado dice que tengo buenas posibilidades. ¿Buenas posibilidades? ¿Basadas en qué? ¿En que la abandonaste? ¿En que no has llamado ni una sola vez en todo este tiempo? Eso es tu versión. Yo tengo la mía. Nos vemos en el tribunal el lunes. El clic al otro lado lo dejó con la sangre hirviendo y el corazón destrozado. Miguel lanzó el teléfono al asiento del copiloto y respiró hondo, intentando calmarse. El camión serpenteaba por la carretera mientras el calor de la tarde hacía ondular el asfalto como una serpiente líquida. ¿Cómo había llegado a este punto? 2 años construyendo una vida, creando rutinas, sanando las heridas que ella había dejado. 2 años levantándose antes del amanecer para preparar el desayuno, llevando a su hija a la escuela, organizando su trabajo para nunca faltar a una reunión de padres. 2 años siendo padre y madre al mismo tiempo. Y ahora esto. La carta del tribunal había llegado hacía una semana, formal y fría como todas las comunicaciones legales. Su ex esposa solicitaba la custodia completa. El abogado que había contratado, un hombre serio llamado Joaquín, le había explicado la situación con brutal honestidad. Ella tiene recursos, Miguel. Su familia tiene dinero y contactos. Han contratado a uno de los mejores abogados de la región, conocido por ganar casos difíciles usando tácticas muy agresivas. ¿Y yo qué tengo? Tienes la verdad. Has estado ahí todos los días. Eso cuenta. ¿Cuenta lo suficiente? Joaquín no había respondido inmediatamente, y ese silencio había sido más elocuente que cualquier palabra. Miguel llevaba días sin dormir bien. Las noches se habían convertido en una procesión interminable de preocupaciones, de escenarios terribles que su mente insistía en proyectar. ¿Y si perdía la custodia? ¿Y si no volvía a ver a su hija crecer? ¿Y si todo lo que había construido se derrumbaba? Su hermana Pilar lo había visitado esa mañana antes de que saliera para la ruta. He oído rumores en el ayuntamiento. Dicen que hay una nueva jueza a cargo de los casos de familia. Es muy meticulosa, revisa todo hasta el último detalle. ¿Es bueno o malo eso? Depende de quién tenga la razón. La conversación se repetía en su cabeza como un disco rayado. Meticulosa. Revisaba todo. ¿Tenía él todo en orden? ¿Había algo que hubiera pasado por alto? Joaquín le había pedido documentos, certificados, comprobantes. Miguel había pasado días buscando en cajones y archivadores, tratando de demostrar con papeles lo que su corazón sabía con certeza, que era un buen padre. Pero ¿era suficiente el corazón contra el dinero? El paisaje pasaba borroso a ambos lados de la carretera. Campos secos bajo el sol implacable, árboles escasos que ofrecían una sombra mezquina, el horizonte ondulante por el calor. Miguel conocía esta ruta como la palma de su mano. La había recorrido cientos de veces, con sol, con lluvia, con niebla. Era su sustento, su manera de mantener a su familia. ¿Su familia? Todavía podía llamarla así después del lunes. Un movimiento en la distancia lo sacó de sus pensamientos. Una figura solitaria en el arcén, agitando los brazos con desesperación. Miguel entrecerró los ojos contra el resplandor del sol. Una mujer, sola, en medio de ninguna parte.
No lo pensó dos veces. Esa era su naturaleza, esa generosidad casi impulsiva que su madre siempre había alabado y que su ex esposa había criticado, llamándola ingenuidad peligrosa. El camión crujió al detenerse sobre la grava. ¿Necesita ayuda? La mujer corrió hacia el camión. Venía cubierta de polvo del camino, con el cabello revuelto por el viento y la expresión de quien ha estado demasiado tiempo bajo el sol. Pero sus ojos eran claros y atentos, con una lucidez que contrastaba con su apariencia despeinada. Mi coche se averió. Hace casi una hora que estoy aquí y no tengo cobertura en el móvil. Necesito llegar a la ciudad urgentemente. Tengo asuntos del trabajo que no puedo posponer. Suba. Voy en esa dirección. ¿Está seguro? No quiero causarle molestias. No es molestia. No puedo dejarla aquí sola. La mujer trepó a la cabina con un suspiro de alivio profundo. Se acomodó en el asiento del copiloto, apartando el teléfono de Miguel, que todavía descansaba allí como testigo mudo de la conversación anterior. Muchísimas gracias. Sinceramente ya estaba perdiendo la esperanza de que alguien se detuviera. No hay de qué. Es lo mínimo que uno puede hacer. No todos piensan así. Vivimos en tiempos donde la desconfianza es más común que la bondad. Miguel asintió mientras volvía a incorporarse a la carretera. La mujer tenía razón. ¿Cuántos coches habían pasado de largo antes de que él llegara? ¿Cuántas personas la habían visto y habían decidido que no era su problema? ¿Trabaja en la ciudad? Sí. En el área jurídica. Tengo varios compromisos esta semana que no puedo faltar. De hecho, mañana empiezo con una agenda bastante apretada. La mención del área jurídica hizo que algo se removiera en el pecho de Miguel. Jurídica. Tribunales. Audiencias. Todo lo que había estado consumiendo sus pensamientos durante días. ¿Es abogada? Trabajo en ese ámbito, sí. ¿Y usted hace rutas de transporte? Exacto. Es mi forma de vida. Llevo años en esto. Debe ser complicado. Las carreteras, el tiempo fuera de casa. Lo es, especialmente cuando tienes responsabilidades en casa, una hija. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Había algo en esta desconocida que invitaba a la confianza. Una presencia serena que hacía fácil hablar. Criar a una niña solo debe ser un desafío enorme. No tiene idea. Aunque honestamente, no me siento solo. Tengo ayuda. Mi vecina, Esperanza, es como una segunda madre para mi hija. Cuida de ella cuando tengo que hacer rutas más largas. Es una bendición. Suena como una buena persona. La mejor. No sé qué haría sin ella, especialmente ahora. ¿Ahora? Miguel dudó. ¿Por qué estaba compartiendo esto con una completa desconocida? Pero algo en su interior necesitaba desahogarse, necesitaba decirlo en voz alta, aunque fuera a alguien que nunca volvería a ver. Mi ex esposa quiere recuperar la custodia de nuestra hija. Nos abandonó hace 2 años sin explicaciones. Simplemente se fue, y ahora, de repente, decidió que quiere ser madre otra vez. Tengo la audiencia el lunes próximo. La mujer guardó silencio por un momento, procesando la información. No hizo preguntas invasivas ni mostró el tipo de curiosidad morbosa que Miguel había encontrado en otros. Simplemente escuchó. ¿El lunes? Sí, a las 2 de la tarde. He estado preparándome durante semanas, reuniendo documentos, hablando con mi abogado. Pero tengo miedo. Su familia tiene dinero, buenos abogados. Yo solo tengo la verdad de que he estado ahí todos los días. La verdad es más poderosa de lo que cree. Quisiera poder creer eso, pero el sistema judicial puede ser frío. A veces siento que no importa cuánto amor le des a tu hija, cuántos sacrificios hagas. Al final, todo se reduce a quien tiene el mejor abogado. No siempre es así. Los jueces están ahí para proteger el interés del menor, no para favorecer a quien tenga más dinero. Eso espero, porque si pierdo esta custodia, no sé qué voy a hacer. Ella es mi mundo entero.
Reestructuré toda mi vida alrededor de ella. Cambié mis rutas para estar en casa todas las noches, aunque eso signifique ganar menos. Organicé mis horarios para llevarla a la escuela y recogerla. Aprendí a cocinar, a peinar, a ayudar con las tareas. Me convertí en padre y madre al mismo tiempo. Se nota que la quiere mucho, más que a mi propia vida. Y ahora su madre y su familia están intentando hacerme parecer inadecuado. Dicen que mi trabajo me mantiene fuera demasiado tiempo, que una niña necesita una figura materna, que yo no puedo darle todo lo que necesita. La voz de Miguel se había vuelto más intensa, cargada de la frustración y el miedo que había estado acumulando. La mujer lo escuchaba con atención absoluta, sin interrumpir, permitiéndole vaciar todo lo que llevaba dentro. Mi abogado me advirtió que el abogado de mi exesposa es conocido por usar tácticas muy agresivas, que intentará desacreditarme, buscar cualquier pequeño error o inconsistencia para usarlo en mi contra. A veces me siento como si estuviera preparándome para una guerra, no para una audiencia judicial. Los buenos abogados pueden ser intimidantes, pero los buenos jueces saben reconocer la diferencia entre la retórica y la realidad. Confíe en eso. Intento confiar. De verdad que lo intento. Pero cuando estás solo, cuando no tienes el dinero ni los recursos que tiene la otra parte, es difícil no sentir que las probabilidades están en tu contra. Continuaron hablando mientras el camión devoraba kilómetros. Miguel se encontró contándole cosas que no había compartido ni con su hermana ni con sus amigos más cercanos. Le habló de las noches en vela, de los momentos en que su hija preguntaba por su madre y él no sabía qué responder. Le contó sobre la carta fría del tribunal, sobre el pánico que sintió al leerla. La mujer escuchaba todo con una paciencia infinita, haciendo preguntas ocasionales que mostraban que realmente estaba prestando atención. No ofrecía consejos no solicitados ni trataba de minimizar sus preocupaciones. Simplemente estaba presente, y eso era extrañamente reconfortante. ¿Tiene toda su documentación en orden? Eso creo. He reunido certificados escolares, constancias médicas, cartas de recomendación de vecinos y maestros. Mi abogado revisó todo y dijo que está bien. Pero hace unos días encontré que algunos documentos antiguos tienen pequeñas inconsistencias en las fechas. Joaquín, mi abogado, dice que no es nada grave, que solicitará las segundas vías actualizadas de los registros civiles para la audiencia. Es normal que los documentos antiguos tengan esas pequeñas discrepancias. Lo importante es tener la documentación correcta disponible cuando se necesite. Eso espero. No puedo permitirme ningún error. Esta audiencia es todo. Si pierdo, pierdo a mi hija. No piense en perder, piense en presentar su verdad de la manera más clara posible. Eso es lo único que puede controlar. Las palabras eran simples, pero había una certeza en ellas que le dio a Miguel un extraño consuelo. Esta mujer, esta completa desconocida que había recogido en medio de la carretera, le estaba dando más paz mental que todas las conversaciones con su abogado. Mi hermana me contó que la nueva jueza es muy meticulosa. Revisa todo hasta el último detalle. Eso suena como algo bueno si usted tiene la verdad de su lado. Supongo que sí, aunque también me da miedo. ¿Y si encuentra algo que yo no vi? ¿Y si algo que me parece insignificante resulta ser importante? La meticulosidad en un juez no es algo que temer si su caso es sólido. Al contrario, significa que todo será evaluado justamente, no solo superficialmente. Continuaron conversando sobre temas más ligeros a medida que se acercaban a la ciudad. La mujer demostró un interés genuino por su vida, por las rutinas con su hija, por los pequeños momentos que conformaban sus días. No era el tipo de curiosidad invasiva, sino una atención sincera que hacía que Miguel se sintiera realmente escuchado. Cuando las primeras edificaciones de la ciudad comenzaron a aparecer en el horizonte,
Miguel sintió una extraña tristeza. Esta conversación, este desahogo inesperado con una desconocida, había sido extrañamente liberador. Había compartido sus miedos más profundos con alguien que no lo juzgaba, que no le ofrecía soluciones fáciles, que simplemente lo escuchaba. ¿Dónde necesita que la deje? Cerca del centro jurídico, si no es mucha molestia, trabajo en esa zona. Claro, no hay problema. El tráfico de la ciudad era denso a esa hora de la tarde. Miguel maniobró el camión con la habilidad de años de experiencia, navegando entre coches y autobuses hasta llegar a la zona indicada. Aquí está perfecto. Muchas gracias por todo, de verdad. No hay de qué, me alegro de haber podido ayudar. La mujer abrió la puerta pero se detuvo antes de bajar, volviéndose hacia Miguel con una expresión seria. Escuche, no sé cómo saldrá su audiencia, pero le voy a decir algo. La justicia no siempre es rápida, pero cuando funciona bien, reconoce la verdad. Usted ha estado ahí para su hija todos los días. Eso no se puede falsificar. Eso no se puede comprar con dinero ni con abogados caros. Confíe en eso. Y confíe en usted mismo. Gracias. Necesitaba escuchar eso. Buena suerte con todo. Espero que todo salga como debe salir. Miguel la vio desaparecer entre la multitud de peatones, preguntándose por qué un encuentro tan breve con una completa desconocida lo había dejado sintiéndose menos solo de lo que se había sentido en semanas. El resto del día transcurrió en una nebulosa. Completó su ruta, regresó a casa, recogió a su hija de lo de Esperanza. La niña estaba callada. Y Miguel sabía que ella también sentía la tensión de los días previos a la audiencia. Esa noche, después de acostar a su hija, Miguel se quedó despierto revisando documentos una vez más. Cada papel, cada certificado, cada prueba de que había sido un buen padre. ¿Sería suficiente? El lunes llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Miguel se vistió con su mejor traje, el que había comprado específicamente para esta ocasión. No era elegante ni caro, pero estaba limpio y planchado con esmero. Esperanza llegó temprano para quedarse con la niña. Le había prometido que no la llevaría al tribunal. Quería protegerla de todo aquello, al menos por ahora. Todo va a salir bien, Miguel. Eres un buen padre, el mejor. Eso espero, Esperanza. Eso espero. El edificio del tribunal era imponente, diseñado para intimidar con sus columnas y sus escaleras. Miguel subió cada escalón sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. A las 2 en punto, entró en la sala de audiencias. La sala estaba preparada, ordenada, fría en su formalidad, y entonces vio quién presidía la mesa. Era ella, la mujer de la carretera, vestida con la toga judicial, con toda la autoridad del cargo. Sus ojos se encontraron por un instante. Hubo un destello de reconocimiento mutuo, un momento suspendido en el tiempo donde ambos comprendieron la magnitud de lo que acababa de suceder. Ella no dijo nada, no hizo ningún gesto. Simplemente asintió de manera casi imperceptible y abrió el expediente frente a ella con absoluto profesionalismo. Miguel sintió que todo su mundo acababa de cambiar de maneras que aún no podía comprender. La audiencia estaba por comenzar. El silencio en la sala era tan denso que Miguel podía escuchar los latidos de su propio corazón. La jueza lo había reconocido, de eso no tenía duda. Pero su rostro era una máscara de profesionalismo absoluto, como si ese encuentro en la carretera nunca hubiera existido. Como si no hubiera compartido con él casi una hora de conversación íntima sobre sus miedos más profundos. Buenas tardes. Damos inicio a la audiencia de custodia en el caso número 3247. Comparecer las partes. La voz de la jueza era firme, clara, completamente diferente al tono cálido y comprensivo que había usado en el camión. Miguel
se puso de pie junto a su abogado Joaquín, mientras del otro lado de la sala su exesposa hacía lo mismo junto a un hombre elegante que emanaba confianza y poder. Señoría, represento a la señora Dolores en su solicitud de custodia completa de la menor. Presentaremos evidencia sustancial que demuestra que el padre no puede proporcionar el ambiente adecuado que la niña necesita para su desarrollo integral. El abogado de Dolores habló con una seguridad que hizo que el estómago de Miguel se retorciera. Joaquín apretó levemente su brazo, un gesto de apoyo silencioso. Procederemos de acuerdo con el protocolo establecido. Ambas partes tendrán oportunidad de presentar sus argumentos y evidencias. Quiero dejar claro que en esta sala solo importa el bienestar de la menor. Nada más. La manera en que la jueza pronunció esas últimas palabras, con un énfasis casi imperceptible, le dio a Miguel un atisbo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, ese encuentro casual en la carretera no había sido tan casual después de todo. La audiencia comenzó con los argumentos preliminares. El abogado de Dolores pintó un cuadro devastador de Miguel como padre. Un hombre que pasaba largas horas fuera de casa, que dependía de vecinos para cuidar a su hija, que no tenía la estabilidad económica necesaria para proporcionarle todas las oportunidades que merecía. Mi cliente abandonó el hogar hace 2 años debido a problemas personales que ahora ha resuelto satisfactoriamente. Está en una posición mucho más estable económica y emocionalmente. Tiene el apoyo de su familia, recursos suficientes para proporcionar educación de calidad, actividades extracurriculares y, lo más importante, puede estar presente tiempo completo para la niña. Miguel sintió como cada palabra era como un golpe. ¿Problemas personales? Ella los había abandonado sin explicación. ¿Posición estable? Había desaparecido durante 2 años sin una sola llamada, sin una carta, sin el más mínimo interés en saber cómo estaba su hija. Joaquín se puso de pie cuando llegó su turno. Señoría, los hechos son simples. Mi cliente ha estado presente todos los días durante los últimos 2 años. No un día, no una semana, sino cada día. Ha sido padre y madre al mismo tiempo. Ha organizado su vida entera alrededor del bienestar de su hija. Traemos testimonios de maestros, vecinos, profesionales de la salud, todos confirmando que la niña está en un ambiente saludable, amoroso y estable. La jueza tomaba notas meticulosamente. Sus ojos iban de un abogado al otro, pero cuando ocasionalmente se posaban en Miguel, había algo en ellos que él no podía descifrar completamente. ¿Reconocimiento? ¿Compasión? ¿O simplemente el análisis frío de un caso más? Procederemos ahora con la presentación de evidencias documentales. Abogado de la demandante, puede comenzar. Lo que sucedió a continuación dejó a Miguel completamente atónito. El abogado de Dolores sacó una carpeta gruesa y comenzó a distribuir copias. Eran documentos médicos, laudos psiquiátricos, certificados que supuestamente demostraban que Miguel había estado en tratamiento por trastornos emocionales graves. Señoría, estos documentos demuestran que el señor Miguel ha estado bajo tratamiento psiquiátrico durante el último año. Los diagnósticos incluyen episodios de ansiedad severa, depresión y comportamientos que podrían comprometer su capacidad para cuidar adecuadamente de una menor. Miguel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Tratamiento psiquiátrico? ¿Qué demonios estaban diciendo? Nunca había ido a un psiquiatra, nunca había sido diagnosticado con nada de eso. Eso es mentira. Yo nunca... Joaquín le puso una mano firme en el brazo, indicándole que se callara. Se levantó inmediatamente. Señoría, mi cliente niega categóricamente la autenticidad de estos documentos. Solicito tiempo para revisar y verificar su origen. La jueza estaba examinando los papeles con una atención extraordinaria. Sus ojos recorrían cada línea, cada firma, cada sello.
Miguel podía ver la concentración en su rostro, la manera en que fruncía ligeramente el ceño. Estos documentos parecen provenir del Hospital Provincial de San Sebastián. Las firmas son del doctor Esteban, especialista en psiquiatría. Los formularios tienen todos los elementos oficiales correspondientes. El abogado de Dolores sonrió con satisfacción. Exactamente, señoría. Todo está debidamente documentado y certificado. Pero la jueza continuó hablando, y su tono se había vuelto más frío. Sin embargo, también noto que estos documentos fueron presentados sin previo aviso a la defensa, lo cual es irregular. Además, considerando la gravedad de las alegaciones, resulta procedente verificar su autenticidad antes de admitirlos como prueba. Miguel sintió un rayo de esperanza. Joaquín también lo había notado. Señoría, agradezco su observación. Estos documentos son extremadamente graves y si son falsos constituirían un delito de falsificación documental. Solicito formalmente que se realice una pericia grafotécnica completa. Solicitud concedida. Esta audiencia queda suspendida por 30 días para permitir la verificación técnica completa de toda la documentación médica presentada. Durante este periodo se solicitará confirmación directa del Hospital Provincial de San Sebastián y se realizará análisis pericial de las firmas y sellos. El abogado de Dolores se puso de pie bruscamente. Señoría, eso causará un retraso innecesario. Los documentos son legítimos y la decisión está tomada. No voy a admitir documentación de esta gravedad sin verificación apropiada. El bienestar de una menor está en juego y no puedo permitirme errores. Audiencia suspendida por 30 días. Se levanta la sesión. El golpe del mazo resonó en la sala. Miguel sintió que podía respirar por primera vez desde que había entrado. No había ganado, pero tampoco había perdido. Todavía había esperanza. Cuando salieron de la sala, Joaquín lo agarró del brazo. Esos documentos son falsos. Tienen que serlo. Nunca has ido a un psiquiatra, ¿verdad? Nunca en mi vida. Ni siquiera sé quién es ese doctor Esteban que mencionaron. Entonces tenemos un problema muy serio. Alguien falsificó documentos médicos para usarlos contra ti. Eso es un delito grave. ¿Crees que fue Dolores? No puedo probarlo todavía, pero ¿quién más se beneficiaría de esto? Voy a contactar inmediatamente con el hospital para verificar estos documentos. Si son falsos, esto puede volverse en su contra de manera muy severa. Durante las siguientes semanas, Miguel vivió en un estado de ansiedad constante. Cada día que pasaba se sentía eterno. Joaquín lo mantenía informado de los avances en la investigación y cada noticia era más sorprendente que la anterior. La primera revelación llegó después de 2 semanas. Joaquín lo llamó una tarde, su voz mezclando indignación y algo parecido al triunfo. Miguel, el hospital respondió oficialmente. No tienen ningún registro de ti como paciente. Nunca has estado allí, ni una sola vez. Entonces los documentos son falsos, completamente. Pero hay más. El doctor Esteban, que aparece firmando los laudos, existe, pero él tampoco tiene registro de haberte tratado. De hecho, cuando le mostraron los documentos, se indignó. Dice que esa no es su firma. ¿Cómo es posible que falsificaran documentos del hospital? Esa es la parte más interesante. El hospital inició su propia investigación interna y descubrieron que hace unos meses robaron varios formularios en blanco. Los formularios son auténticos, Miguel. Lo que es falso es todo lo que escribieron en ellos. La magnitud de la conspiración dejó a Miguel sin palabras. Alguien había planeado esto meticulosamente, había robado formularios oficiales, había falsificado firmas médicas, había creado un expediente psiquiátrico completo de él, y solo había una persona con motivo para hacer algo así. ¿Pueden probar que fue Dolores? Todavía no, pero la investigación está en curso.
El hospital revisó las grabaciones de seguridad de cuando se reportó el robo de los formularios. Las imágenes no son muy claras, pero están trabajando en ello. La segunda revelación llegó una semana después. Esta vez fue Joaquín quien vino personalmente a su casa con una expresión grave. La pericia grafotécnica está completa. Los resultados son concluyentes. Todas las firmas son falsificadas. Los sellos son imitaciones bastante buenas, pero no perfectas. Quien hizo esto tenía conocimiento de cómo lucen los documentos reales, pero no tuvo acceso a los sellos originales. ¿Eso es bueno para nosotros? Es excelente para nosotros. Pero hay algo más que necesitas saber. El hospital continuó su investigación y encontraron algo en las cámaras de seguridad. Joaquín sacó su tableta y le mostró una imagen borrosa. Era una mujer de espaldas, claramente tratando de evitar las cámaras. No pueden identificarla con certeza, pero fíjate en esto. Amplió una parte de la imagen. La mujer llevaba una pulsera distintiva. ¿Esa pulsera te resulta familiar? Miguel entrecerró los ojos. Sí, le resultaba familiar. Era una pulsera que los padres de Dolores le habían regalado en su aniversario. Una pieza única, hecha a medida. Es de Dolores. No podemos probarlo al 100%. La imagen es demasiado borrosa para ser evidencia definitiva, pero es suficiente para establecer un patrón de comportamiento sospechoso. Durante esas semanas, Miguel también recibió visitas de una trabajadora social llamada Carmen. Ella apareció sin previo aviso en diferentes momentos, observando su casa, su relación con su hija, hablando con vecinos. La primera vez que llegó, Miguel estaba preparando el almuerzo mientras su hija hacía la tarea en la mesa de la cocina. «Señor Miguel, soy Carmen, trabajadora social asignada a su caso. Necesito hacer una evaluación del ambiente familiar». Miguel sintió pánico inicial, pero recordó las palabras de la jueza en la carretera. La verdad no se puede falsificar. No tenía nada que ocultar. Por supuesto. Bienvenida. Carmen pasó 2 horas en su casa ese día. Observó todo. La limpieza, la organización, la relación entre padre e hija. Habló con la niña a solas. Revisó su habitación. Verificó que tuviera todo lo necesario. ¿Eres feliz aquí? La pregunta fue directa, formulada a la niña en la privacidad de su habitación, mientras Miguel esperaba ansioso en la sala. «Sí, mi papá es el mejor del mundo. Hace mi comida favorita, me ayuda con las tareas, me cuenta historias antes de dormir. A veces está cansado porque trabaja mucho, pero siempre está aquí para mí». Carmen tomó notas meticulosamente. Cuando terminó la visita, no dio ninguna indicación de sus conclusiones. «Volveré en otros momentos. Es parte del procedimiento estándar», y cumplió su palabra. Durante las siguientes semanas, Carmen apareció 5 veces más, siempre sin previo aviso. A veces llegaba temprano en la mañana, otras veces por la tarde, siempre observando, siempre preguntando, siempre tomando notas. También habló con otras personas. Con Esperanza, la vecina que cuidaba a la niña. ¿Cuánto tiempo hace que conoce a Miguel? 5 años, desde que se mudaron a esta casa. He visto a ese hombre convertirse en el padre más dedicado que he conocido. Cuando su esposa se fue, pensé que se derrumbaría. Pero no, se levantó cada día y siguió adelante por su hija. ¿Ha notado algún comportamiento preocupante? ¿Preocupante? Todo lo contrario, es paciente, amoroso, dedicado. Organiza su vida entera alrededor de ella. Rechaza trabajos que le pagarían más porque lo alejarían de casa. ¿Cuántos padres conoce que hagan eso? Carmen también habló con los maestros de la escuela. Con la señora Catalina, quien había sido maestra de la niña durante 2 años. Es una estudiante ejemplar. Siempre llega a tiempo, bien alimentada, con sus tareas completas. Su padre asiste a todas las reuniones de padres, participa en las actividades escolares. Nunca he visto señales de negligencia o problemas emocionales.
¿Alguna vez ha notado señales de que el padre tuviera problemas psicológicos? ¿Problemas psicológicos? En absoluto. Es un hombre tranquilo, responsable, completamente dedicado a su hija. Si todos los padres fueran como él, mi trabajo sería mucho más fácil. Cada testimonio se sumaba a un retrato consistente. Miguel era exactamente lo que decía ser, un padre ejemplar que había sacrificado todo por su hija. Mientras tanto, la investigación criminal sobre los documentos falsificados continuaba. La familia de Dolores contrató un nuevo abogado, uno que inmediatamente cambió de estrategia. Joaquín recibió una llamada del nuevo abogado 3 semanas después de la primera audiencia. Mi clienta desea aclarar que los documentos médicos le fueron proporcionados por un informante anónimo que afirmaba estar preocupado por el bienestar de la niña. Ella simplemente los presentó de buena fe, sin saber que eran falsificados. Joaquín casi se rió al teléfono. ¿Un informante anónimo? ¿Y esperan que alguien crea eso? Los documentos fueron presentados por su anterior abogado como evidencia sólida. Ahora que fueron expuestos como falsos, de repente su clienta es una víctima inocente. Es la verdad. Mi clienta fue engañada tanto como el tribunal. Dígale a su clienta que esa defensa no va a funcionar. La investigación del hospital ha encontrado evidencia que la vincula directamente con el robo de los formularios. Puede cambiar de abogados todas las veces que quiera, pero no puede cambiar los hechos. Cuando Joaquín le contó a Miguel sobre esta conversación, ambos supieron que habían ganado. La desesperación de Dolores y su familia era evidente en este cambio de estrategia. Están intentando minimizar el daño. Saben que están en problemas serios. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos la nueva audiencia. Carmen debe presentar su informe. Los peritos presentarán sus conclusiones y la jueza tomará su decisión. Pero, Miguel, quiero que entiendas algo. Esto ya no es solo sobre la custodia. Dolores y posiblemente su familia enfrentarán cargos criminales por falsificación documental. Esto es grave. La niña, mientras tanto, había notado la tensión. Una noche, mientras Miguel la arropaba, ella lo miró con esos ojos grandes, llenos de preocupación. «Papá, vamos a estar juntos siempre. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que así sea, cariño. No quiero vivir con la mamá. A veces me dice cosas raras sobre ti, cosas que sé que no son verdad». «¿Qué tipo de cosas?». La niña dudó, claramente incómoda. «Dice que no eres un buen papá, que no puedes cuidarme bien, pero yo sé que eso no es verdad. Tú eres el mejor papá del mundo». Miguel sintió una mezcla de rabia y dolor. Dolores no solo estaba tratando de destruirlo legalmente, también estaba tratando de manipular a su propia hija. «No te preocupes por eso, cariño. La verdad siempre sale a la luz». Mientras la niña se dormía, Miguel se quedó sentado en su cama, observándola. Había pasado por tanto en tan poco tiempo, y todavía faltaba la audiencia final. Todavía faltaba escuchar la decisión que determinaría el resto de sus vidas. Pero por primera vez en semanas, Miguel sentía algo parecido a la esperanza. Las mentiras de Dolores habían sido expuestas. Las investigaciones estaban de su lado. Los testimonios lo respaldaban. Solo faltaba que la justicia hiciera su trabajo. Y de alguna manera Miguel confiaba en que esa jueza, la mujer que había recogido en la carretera aquel día caluroso, haría exactamente eso. Los días se arrastraban con una lentitud agónica. Cada amanecer traía consigo la misma pregunta. Hoy llegarán noticias. Miguel había aprendido a vivir en ese estado de suspensión perpetua donde el pasado ya no importaba y el futuro era una incógnita aterradora. Solo existía ese presente alargado, lleno de espera y ansiedad. Joaquín lo llamaba regularmente con actualizaciones. Cada llamada era un pequeño evento que llenaba a Miguel de esperanza y terror al mismo tiempo. ¿Serían buenas noticias o algo había salido mal? «Miguel, tengo el informe preliminar de Carmen. Es extremadamente favorable para ti.
La voz de Joaquín sonaba aliviada, casi triunfal. Miguel sintió que sus rodillas se debilitaban y tuvo que sentarse. ¿Qué dice? Espera, te lo voy a leer textualmente. Escucha esto. Después de 6 visitas no anunciadas realizadas durante un periodo de 4 semanas y entrevistas exhaustivas con vecinos, educadores y profesionales relacionados con la menor, esta evaluadora concluye que la niña reside en un ambiente familiar saludable, estructurado y amoroso. El padre demuestra capacidad parental excepcional, con rutinas bien establecidas, atención apropiada a las necesidades físicas y emocionales de la menor, y un sistema de apoyo comunitario sólido. No se observaron señales de negligencia, abuso o ambiente inadecuado de ningún tipo. Miguel sintió lágrimas quemando en sus ojos. Llevaba semanas conteniendo sus emociones, manteniéndose fuerte por su hija, pero estas palabras rompieron algo dentro de él. ¿Es suficiente? Es más que suficiente, pero hay más. Carmen también entrevistó a tu hija siguiendo los protocolos establecidos. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Joaquín hizo una pausa, y Miguel pudo escuchar el susurro de papeles al otro lado de la línea. Tu hija le contó a Carmen sobre las visitas con su madre. Al parecer, Dolores y sus padres han estado intentando preparar a la niña, enseñándole qué decir si le preguntaban dónde prefería vivir. Intentaron que memorizara respuestas específicas. Manipularon a mi hija. La rabia que sintió Miguel fue tan intensa que le costó respirar. Una cosa era atacarlo a él, pero intentar manipular a una niña inocente era imperdonable. Sí, y está todo documentado en el informe psicológico oficial. Carmen es una profesional muy experimentada. Reconoció los signos de manipulación inmediatamente. Esto no va a quedar bien para Dolores en absoluto. A medida que se acercaba la fecha de la nueva audiencia, Miguel notó cambios en el comportamiento de su hija. Estaba más tranquila, como si un peso se hubiera levantado de sus pequeños hombros. Una noche, mientras cenaban juntos en la pequeña cocina que había sido testigo de tantos momentos de su vida juntos, ella habló. «Papá, la señora Carmen me preguntó dónde quería vivir». Miguel dejó de comer. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salirse de su pecho. «¿Y qué le dijiste?» Le dije la verdad, que quiero quedarme contigo, siempre. La simplicidad de esas palabras, la certeza absoluta en su voz, le dieron a Miguel más fuerza que todos los informes legales del mundo. ¿Y la señora Carmen qué te dijo? Dijo que los jueces escuchan lo que los niños quieren, que mi opinión importa. Miguel rodeó la mesa y abrazó a su hija con fuerza, sintiendo cómo su pequeño cuerpo se aferraba a él con igual intensidad. En ese momento, todo el miedo, toda la ansiedad, toda la incertidumbre parecieron desvanecerse. Tenía que creer que esto terminaría bien. Tenía que creer que la justicia prevalecería. Esperanza había sido una presencia constante durante todo este proceso. Esa mujer de corazón enorme, que no le debía nada pero le había dado todo. Una tarde, mientras Miguel revisaba documentos por enésima vez, ella llegó con una cazuela humeante. «Tienes que comer. No puedes seguir así, Miguel. Te estás consumiendo». «No puedo comer. No puedo dormir. No puedo hacer nada más que pensar en esta audiencia. Todo va a salir bien. Los que hemos estado aquí, los que te conocemos, sabemos la verdad. Y la verdad siempre gana». «¿Siempre?» No estoy tan seguro, Esperanza. He visto gente con dinero ganar casos que no merecían ganar. He visto cómo el sistema falla, pero esta vez no va a fallar. Confía en mí. Había una certeza en su voz que Miguel quería creer desesperadamente. Comió la comida que Esperanza había traído, aunque cada bocado le costaba un esfuerzo enorme. El nudo en su estómago no le permitía disfrutar nada. Los últimos días antes de la audiencia fueron los más difíciles. Miguel apenas podía concentrarse en su trabajo. Cometía errores pequeños que normalmente nunca cometería.
Una vez estuvo a punto de pasar una salida en la carretera porque su mente estaba completamente en otro lugar. Su hermana Pilar también se convirtió en un apoyo fundamental. Venía todas las tardes después de su trabajo en el ayuntamiento, trayendo noticias, palabras de aliento, simplemente su presencia. He seguido oyendo cosas sobre esa jueza. Dicen que es justa pero extremadamente estricta. No tolera ningún tipo de engaño o manipulación en su sala. Eso es bueno, ¿verdad? Es excelente, porque Dolores y su familia intentaron exactamente eso, engañar al tribunal con documentos falsos. La noche antes de la audiencia, Miguel no pudo dormir en absoluto. Se quedó despierto mirando el techo, repasando mentalmente todo lo que podría pasar. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si a pesar de todas las evidencias, a pesar de todos los informes favorables, el juez decidía que la niña necesitaba estar con su madre? Se levantó y caminó hasta la habitación de su hija. La observó dormir, tan tranquila, tan confiada. Ella creía que todo estaría bien. Confiaba en que su padre la protegería. Y Miguel rezó con toda su alma poder estar a la altura de esa confianza. Cuando amaneció, Miguel se vistió con el mismo traje que había usado para la primera audiencia. Sus manos temblaban mientras se anudaba la corbata. Esperanza llegó temprano para quedarse con la niña nuevamente. No quería que presenciara nada de esto. «Papá, ¿todo va a estar bien?» Su hija lo había abrazado antes de que se fuera, y esas palabras se quedaron resonando en su cabeza durante todo el camino al tribunal. «Todo va a estar bien, cariño. Te lo prometo». Era una promesa que esperaba poder cumplir. El edificio del tribunal le pareció incluso más imponente que la primera vez. Joaquín lo esperaba en la entrada, con un portafolio lleno de documentos y una expresión seria pero confiada. «¿Listo? Tan listo como puedo estar. Bien, recuerda, tenemos todo de nuestro lado. Los informes, los testimonios, las pericias». Dolores se hundió sola con su intento de fraude. «Solo mantén la calma y confía en el proceso». Cuando entraron a la sala de audiencias, Miguel vio inmediatamente a Dolores. Estaba sentada con su nuevo abogado y por primera vez desde que todo esto comenzó, no se veía tan segura. Sus padres estaban detrás de ella, con expresiones tensas y preocupadas. Sabían que las cosas no iban bien. La jueza entró y todos se pusieron de pie. Ella se veía exactamente igual que en la primera audiencia. Profesional, seria, completamente enfocada. Si recordaba ese encuentro en la carretera, no lo demostraba en absoluto. «Damos continuidad a la audiencia de custodia. Procederemos a escuchar los informes oficiales que fueron solicitados en la sesión anterior. El siguiente período fue una procesión de testimonios y evidencias. El perito grafotécnico presentó sus conclusiones sobre los documentos falsificados. El representante del hospital confirmó que los formularios habían sido robados y que Miguel nunca había sido paciente allí. Carmen presentó su informe completo sobre las evaluaciones familiares. Cada testimonio era un golpe contra la posición de Dolores. Su nuevo abogado intentaba minimizar el daño, argumentando que su clienta había sido engañada, que actuó de buena fe, pero nadie en esa sala parecía creerle. Cuando llegó el turno de presentar testimonios de carácter, Esperanza subió al estrado. Habló con una pasión y una honestidad que hicieron que Miguel tuviera que contener las lágrimas. «Conozco a Miguel desde hace 5 años. He visto a ese hombre levantarse cada día sin importar cuán cansado estuviera, sin importar cuán difíciles fueran las cosas y ser el mejor padre que podía ser. He visto cómo rechaza trabajos mejor pagados porque lo alejarían de su hija. He visto cómo organiza su vida entera alrededor de ella. Si todos los padres amaran a sus hijos como Miguel ama a esa niña, el mundo sería un lugar mejor». Las palabras de Esperanza resonaron en el silencio de la sala.
Incluso el abogado de Dolores parecía no tener nada que decir contra ese testimonio tan sincero y poderoso. La maestra Catalina también dio su testimonio, confirmando todo lo que había dicho a Carmen en su momento. Habló de una niña feliz, bien cuidada, con un padre que nunca faltaba a una reunión escolar, que siempre se aseguraba de que su hija tuviera todo lo que necesitaba. En mis 20 años como educadora, he visto muchos tipos de familias, y puedo decir con absoluta certeza que esta niña está exactamente donde debe estar, con su padre. Finalmente, llegó el momento que Miguel había estado temiendo y esperando al mismo tiempo. La jueza cerró el último expediente y miró directamente a ambas partes. Antes de dictar mi resolución, quiero dejar algo muy claro. Este tribunal existe para proteger el interés superior del menor. No para satisfacer los deseos de los adultos, no para reparar errores del pasado, sino para asegurar que los niños crezcan en el ambiente más saludable y apropiado posible. Hizo una pausa, y en esa pausa, Miguel sintió que su vida entera se suspendía en el aire. He revisado exhaustivamente toda la evidencia presentada, he leído cada informe, cada testimonio, cada documento, y la conclusión es clara e incontrovertible. La jueza miró directamente a Miguel, y por un instante, solo un instante, sus ojos se suavizaron de una manera casi imperceptible. La custodia queda definitivamente otorgada al padre. Las palabras de la jueza resonaron en la sala como un trueno liberador. Miguel sintió que sus piernas casi cedían bajo su peso, pero se mantuvo firme, aferrándose al borde de la mesa. Joaquín le apretó el hombro con fuerza, un gesto silencioso de celebración y apoyo. Pero la jueza no había terminado. Sin embargo, esta resolución va más allá de simplemente otorgar la custodia. Los acontecimientos que se han desarrollado durante este proceso revelan situaciones de extrema gravedad que no pueden ser ignoradas. Su voz se había vuelto más dura, más fría. Miguel vio cómo Dolores se ponía pálida, cómo su nuevo abogado se removía incómodo en su asiento. La presentación de documentación médica falsificada ante este tribunal constituye un intento deliberado de manipular la justicia. No solo se trató de documentos erróneos o mal interpretados, sino de falsificaciones elaboradas que involucraron el robo de formularios oficiales de una institución hospitalaria, la imitación de firmas de profesionales médicos y la fabricación completa de un historial clínico inexistente. La jueza hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara en la sala. Más grave aún, las entrevistas realizadas por la trabajadora social Carmen revelaron intentos sistemáticos de manipulación psicológica hacia la menor, intentando prepararla para dar testimonios falsos o sesgados. Esto no solo demuestra una falta de ética, sino un desprecio absoluto por el bienestar emocional de la niña, que supuestamente se buscaba proteger. Miguel miró hacia donde estaba Dolores. Ella tenía la cabeza baja, pero podía ver cómo sus hombros temblaban. Sus padres, sentados detrás de ella, habían perdido toda esa arrogancia que habían mostrado al principio del proceso. Por lo tanto, además de otorgar la custodia completa al padre, este tribunal determina las siguientes medidas adicionales. Primero, cualquier contacto futuro entre la menor y la madre deberá ser supervisado por el Consejo Tutelar, hasta que la señora Dolores demuestre, mediante evaluaciones psicológicas profesionales, que ha alcanzado la estabilidad emocional y el cambio de comportamiento necesarios para interactuar apropiadamente con la menor. El abogado de Dolores se puso de pie. Señoría, eso es excesivamente restrictivo. Mi clienta tiene derecho a... Su clienta tiene los derechos que este tribunal determine basándose en el interés superior del menor. Y en este momento, el interés superior del menor requiere protección contra cualquier intento futuro de manipulación o influencia inapropiada. La jueza continuó, su voz firme e implacable. Segundo,
Los autos de este proceso serán inmediatamente remitidos al Ministerio Público para la apertura de un procedimiento de investigación criminal sobre la falsificación documental. Las personas involucradas en la creación, presentación o uso de documentos falsos enfrentarán las consecuencias penales correspondientes según lo establece el Código Penal. Un murmullo recorrió la sala. Esto ya no era solo sobre custodia. Esto se había convertido en algo mucho más serio. Dolores podría enfrentar cargos criminales, posiblemente incluso tiempo en prisión. Tercero, dada la gravedad de los intentos de manipulación judicial, este tribunal impone a la señora Dolores y a su representación legal anterior una multa por abuso del proceso judicial, cuyos montos serán determinados en resolución separada. La jueza cerró el expediente frente a ella y miró a ambas partes. Quiero que quede absolutamente claro que este tribunal no tolera intentos de manipular la justicia. La falsificación de documentos, la manipulación de menores y el abuso del sistema judicial son ofensas graves que no pueden ni serán pasadas por alto. Esta resolución es firme e inmediata. Se levanta la sesión. El golpe del mazo resonó con una finalidad absoluta. Era el fin. Después de semanas de angustia, de noches sin dormir, de miedos constantes, finalmente había terminado, y Miguel había ganado. No solo había ganado la custodia, sino que la verdad había prevalecido de la manera más completa posible. Cuando salieron de la sala, Miguel tuvo que apoyarse contra la pared del pasillo. Sus piernas temblaban y sentía que todo el peso de las últimas semanas finalmente lo alcanzaba. Joaquín lo sostuvo del brazo. Respira, Miguel. Respira. Ya pasó. Ganaste. ¿Ganamos? ¿De verdad ganamos? Más que ganar. Dolores no solo perdió la custodia, va a enfrentar cargos criminales. Intentó manipular al sistema y el sistema la aplastó. La jueza fue implacable y con razón. Miguel cerró los ojos, sintiendo lágrimas calientes recorriendo sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio puro y absoluto. Su hija estaba a salvo. Su familia estaba protegida. Podían seguir adelante con sus vidas. Necesito ir a casa. Necesito decirle a mi hija: ve, celebra, te mereces este momento. Yo me encargaré de todos los trámites finales. En unos días tendrás la sentencia escrita completa, pero la resolución es inmediata. Tu hija se queda contigo, definitivamente. El camino a casa fue un borrón. Miguel apenas recordaba haber conducido, apenas recordaba haber atravesado las calles familiares de su pueblo. Lo único que podía pensar era en ese momento en que podría abrazar a su hija y decirle que todo había terminado, que estaban a salvo, que nunca más tendrían que preocuparse por separarse. Cuando llegó, Esperanza estaba sentada en el porche con la niña, jugando a las cartas. La niña levantó la vista al escuchar el camión y su expresión cambió inmediatamente. Podía leer en el rostro de su padre lo que había pasado incluso antes de que él dijera una palabra. «¡Papá!». Miguel salió del camión y corrió hacia ella. La levantó en sus brazos, sosteniéndola con tanta fuerza que temió lastimarla, pero no podía soltarla. No podía dejar de abrazarla. Nos quedamos juntos, para siempre. Nunca vamos a separarnos. La niña comenzó a llorar, aferrándose a su padre con toda su fuerza. Esperanza también lloraba, cubriéndose la boca con las manos, mientras observaba la escena. Era un momento de liberación pura, de alegría absoluta después de tanto sufrimiento. ¿De verdad, papá? ¿De verdad nunca vamos a separarnos? De verdad, cariño, te lo prometo. La jueza dijo que te quedas conmigo. Es definitivo. Esperanza se acercó y abrazó a ambos, creando un círculo de apoyo y amor que había sostenido a esta familia durante los momentos más oscuros. Lo sabía. Sabía que la verdad iba a ganar. Sabía que ningún juez con conciencia podría separar a una familia tan unida.
Los días siguientes fueron extraños. Miguel se sentía como si estuviera despertando de una pesadilla prolongada. Las rutinas normales, que durante semanas habían estado teñidas de ansiedad, ahora se sentían diferentes, más ligeras, más llenas de esperanza. Su hermana Pilar vino esa misma tarde con un pastel para celebrar. La noticia se había esparcido rápidamente por el pueblo y pronto comenzaron a llegar vecinos con felicitaciones, con abrazos, con palabras de apoyo. Toda la comunidad está celebrando, Miguel. Todos sabíamos que eras un buen padre. Estamos felices de que el tribunal lo reconociera. Pero no todo era celebración. Joaquín lo llamó 2 días después con más información sobre las consecuencias para Dolores. El Ministerio Público ha abierto formalmente la investigación criminal. Están considerando cargos de falsificación de documentos públicos, intento de fraude procesal y posiblemente obstrucción a la justicia. Esto es serio, Miguel. Ella podría enfrentar varios años de prisión si es condenada. ¿Cómo me siento con eso? Miguel no tenía una respuesta clara. Parte de él sentía satisfacción de que Dolores enfrentara las consecuencias de sus acciones, pero otra parte, la parte que recordaba a la mujer que una vez amó, sentía algo parecido a la pena. Es complicado. Por un lado, intentó destruirme, intentó quitarme a mi hija usando mentiras y documentos falsos, pero por otro lado, es la madre de mi hija. Y por más que la odie por lo que hizo, sé que esto va a afectar a mi niña también. Es normal sentirse conflictuado. Pero recuerda que ella tomó sus decisiones. Nadie la obligó a falsificar documentos. Nadie la obligó a intentar manipular al tribunal. Las consecuencias son resultado de sus propias acciones. La verdadera magnitud de lo que Dolores había hecho comenzó a revelarse en los días siguientes. La investigación del hospital había continuado y descubrieron más detalles sobre cómo se había llevado a cabo el robo de los formularios. Joaquín le explicó los hallazgos una tarde mientras tomaban café en la pequeña cocina de Miguel. Las cámaras de seguridad del hospital finalmente proporcionaron imágenes más claras. No solo fue Dolores quien estuvo involucrada. Su padre también aparece en las grabaciones. Fueron juntos, planearon el robo y luego falsificaron toda la documentación. Su padre también. ¿Él sabía lo que estaban haciendo? No solo lo sabía, participó activamente. Los investigadores creen que él fue quien falsificó las firmas médicas. Tiene contactos en el sector administrativo hospitalario de otra ciudad, lo que le dio conocimiento sobre cómo lucían los documentos auténticos. Usaron ese conocimiento para crear falsificaciones bastante convincentes. La revelación de que toda la familia de Dolores había estado involucrada en la conspiración hizo que Miguel se sintiera enfermo. Habían planeado esto meticulosamente. Habían trabajado juntos para destruirlo. No había sido un acto impulsivo de una madre desesperada, sino una operación calculada, diseñada para quitarle a su hija. ¿Qué pasa ahora con ellos? Todos enfrentan cargos. Dolores, sus padres y el abogado anterior que presentó los documentos sabiendo o debiendo saber que eran falsos. Es un caso grande, Miguel. Va a tener repercusiones. Carmen, la trabajadora social, también vino a visitarlos. Quería hacer una última evaluación para asegurarse de que la niña estaba procesando todo de manera saludable. ¿Cómo te sientes ahora que todo terminó? La pregunta fue dirigida a la niña mientras estaban sentadas en su habitación. Miguel escuchaba desde la sala, dándoles privacidad, pero atento a lo que se decía. Me siento aliviada. Tenía mucho miedo de tener que irme con mi mamá. No quiero vivir con ella. Ella me asusta a veces. ¿Te asusta? ¿Puedes contarme más sobre eso? Dice cosas malas sobre mi papá. Me pide que diga cosas que no son verdad. Me confunde. Con mi papá todo es simple. Él me quiere y yo lo quiero. No hay secretos ni cosas raras.
Carmen tomó notas cuidadosamente y cuando terminó la entrevista habló con Miguel en privado. Su hija está bien, es una niña resiliente y claramente se siente segura con usted. Pero recomiendo que considere algunas sesiones con un psicólogo infantil, solo para ayudarla a procesar todo lo que ha vivido en estos meses, no porque tenga problemas, sino como medida preventiva. Por supuesto, lo que sea necesario para ayudarla. Es un buen padre, Miguel, y me alegro de que el sistema funcionara esta vez. No siempre lo hace, pero en este caso, la verdad prevaleció exactamente como debía. Los días se convirtieron en semanas y lentamente la vida comenzó a volver a la normalidad. Miguel retomó sus rutas con más tranquilidad, sabiendo que cuando regresara a casa, su hija estaría allí esperándolo. Las noches ya no estaban llenas de ansiedad, sino de las rutinas reconfortantes que habían construido juntos. Una tarde, mientras preparaba la cena, su hija estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Era una escena que se había repetido cientos de veces, pero ahora tenía un significado diferente. Era una escena que habían estado a punto de perder, y Miguel la apreciaba con una intensidad renovada. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, cariño, lo que sea. ¿Por qué la mamá hizo todas esas cosas malas? ¿Por qué mintió sobre ti?» Era una pregunta que Miguel había estado esperando pero temiendo. ¿Cómo explicarle a una niña que su madre había intentado destruir a su padre? ¿Cómo hacerlo sin llenarla de odio o resentimiento? A veces las personas cometen errores grandes cuando están confundidas o asustadas. Tu mamá pensó que hacer esas cosas era la única manera de tenerte de vuelta. Estaba equivocada, pero creo que en su mente retorcida pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Tú la perdonas? Estoy trabajando en eso. Perdonar no significa olvidar o decir que lo que hizo estuvo bien. Significa no dejar que el odio me consuma. Y lo hago por ti, para que no crezcas rodeada de amargura. La niña asintió, procesando las palabras de su padre con esa seriedad que a veces mostraba a los niños cuando enfrentan conceptos complicados. Joaquín llamó una semana después con la sentencia escrita completa. Es un documento de 30 páginas. La jueza fue exhaustiva en su análisis. Revisó cada aspecto del caso, cada testimonio, cada evidencia. Y sus conclusiones son absolutamente favorables para ti. Además, en un anexo separado, detalla las razones por las cuales considera que el caso debe ser referido para investigación criminal. Es una de las sentencias más completas que he visto en casos de custodia. ¿Puedo obtener una copia? Ya te la envié por correo. Debería llegarte en unos días. Guárdala bien. Es un documento importante, no solo legalmente, sino también como registro de todo lo que enfrentaste y superaste. Cuando llegó la sentencia, Miguel la leyó completamente, cada palabra, cada párrafo. Era como revivir todo el proceso, pero con la perspectiva de alguien que había visto todo desde afuera y había llegado a las conclusiones correctas. Había un párrafo en particular que lo conmovió profundamente. La jueza había escrito: «Este tribunal reconoce que el amor paternal no se mide en recursos económicos, sino en presencia constante, en sacrificio diario, en la voluntad inquebrantable de poner las necesidades del menor por encima de las propias». El señor Miguel ha demostrado todas estas cualidades de manera consistente y continua. Es, en todos los sentidos relevantes, un padre ejemplar. Miguel leyó ese párrafo una y otra vez, sintiendo que finalmente alguien en autoridad había visto lo que él había estado tratando de demostrar todo el tiempo. La comunidad seguía apoyándolo de maneras grandes y pequeñas. El dueño de la tienda local le dio descuentos en las compras. Los maestros de su hija le expresaban constantemente su apoyo. Esperanza continuaba siendo una presencia constante, ayudando cuando era necesario, celebrando los pequeños triunfos del día a día. Una tarde,
Mientras conducía su camión por esa misma carretera donde había recogido a la jueza semanas atrás, Miguel reflexionó sobre todo lo que había pasado. Un acto simple de bondad, de ayudar a una desconocida en necesidad, había terminado conectándolo con la persona que finalmente había protegido su familia. Era destino, era coincidencia. Miguel no lo sabía, pero sabía que su naturaleza generosa, esa misma característica que su exesposa había criticado como ingenuidad, había terminado siendo parte de lo que lo salvó. Y mientras el sol se ponía sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos que parecían celebrar su victoria, Miguel sintió algo que no había sentido en meses: paz. 3 meses habían pasado desde aquella audiencia que cambió todo. El otoño había llegado al pueblo, trayendo consigo temperaturas más frescas y una sensación de renovación que Miguel sentía hasta en los huesos. La vida había encontrado su ritmo nuevamente, pero era un ritmo diferente, más consciente, más apreciado. Ahora, mientras conduces tu vida hacia adelante, quizás te encuentres reflexionando sobre cómo las crisis más grandes pueden convertirse en las bendiciones más profundas. Así le sucedió a Miguel. Cada mañana, cuando despertaba y escuchaba los sonidos de su hija preparándose para la escuela, sentía una gratitud que antes había dado por sentada. ¿Cuántas veces pasamos por la vida sin realmente ver lo que tenemos hasta que estamos a punto de perderlo? Miguel había aprendido esta lección de la manera más dolorosa posible, pero también de la más transformadora. Las pequeñas cosas habían adquirido un significado enorme. El desayuno juntos ya no era simplemente una rutina matutina, sino un momento sagrado de conexión. Las conversaciones sobre la tarea escolar ya no eran una obligación, sino una oportunidad para entender el mundo a través de los ojos de su hija. Incluso las discusiones ocasionales sobre la hora de dormir se habían convertido en recordatorios de que estaban juntos, que podían tener esas conversaciones normales que cualquier padre e hija tienen. Tú también puedes transformar las pruebas más difíciles en fuentes de fortaleza. La clave está en no dejar que el miedo o la amargura definan tu futuro. Miguel había tomado una decisión consciente de no permitir que todo lo que había pasado con Dolores lo convirtiera en una persona cínica o desconfiada. Una tarde, mientras Miguel y su hija caminaban por el mercado del pueblo comprando verduras para la cena, ella señaló a una mujer que parecía perdida, mirando un mapa con confusión. «Papá, esa señora parece que necesita ayuda». Miguel sintió un momento de duda. Después de todo lo que había pasado, habría sido comprensible que se volviera más cauteloso, más cerrado. Pero entonces recordó que su bondad no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. Era quien era y no iba a permitir que las acciones de otros cambiaran su esencia. «Tienes razón, vamos a ver si podemos ayudarla». Se acercaron a la mujer, que resultó ser una turista buscando un hotel específico. Miguel no solo le dio direcciones, sino que la acompañó 2 calles hasta que pudo ver el lugar. La gratitud en sus ojos le recordó por qué hacer el bien, sin esperar nada a cambio. Siempre valía la pena. Cuando tú te encuentres en situaciones donde debas elegir entre protegerte o ayudar, recuerda esto: las acciones bondadosas no te hacen vulnerable, te hacen humano. Y es esa humanidad la que, al final, construye las conexiones más significativas. Esperanza continuaba siendo una presencia constante en sus vidas, pero ahora la relación había evolucionado. Ya no era solo la vecina que ayudaba en momentos de necesidad, sino parte integral de su familia elegida. Algunos domingos cocinaban juntos, y la casa se llenaba de risas y del aroma de guisos tradicionales. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le dijo Esperanza una tarde mientras preparaban la comida. No es solo que ganaste la custodia,
Es que tu hija está creciendo viendo que la verdad importa, que el esfuerzo constante tiene recompensa, que el amor verdadero nunca se rinde. Esas palabras resonaron profundamente en Miguel. Había pasado tanto tiempo preocupándose por las batallas legales que no había pensado completamente en las lecciones que su hija estaba aprendiendo de todo el proceso. Si tú estás enfrentando desafíos difíciles, especialmente si tienes personas que dependen de ti, recuerda que ellos están observando no solo si ganas o pierdes, sino cómo luchas. La dignidad con la que enfrentas las adversidades se convierte en el modelo que seguirán. Miguel había mantenido su promesa de llevar a su hija a sesiones con una psicóloga infantil. Al principio había tenido dudas sobre si era necesario, pero los resultados habían sido reveladores. La psicóloga, una mujer llamada Mónica, le explicó después de varias sesiones cómo los niños procesan el trauma de maneras diferentes a los adultos. Su hija es resiliente, pero también tiene emociones complejas sobre su madre. Siente alivio de estar con usted, pero también confusión y algo de culpa por no querer estar con su mamá. Es normal y saludable que trabaje a través de estos sentimientos. ¿Cómo puedo ayudarla mejor? Siga haciendo exactamente lo que está haciendo. Sea presente, sea honesto dentro de lo apropiado para su edad y sobre todo, permítale sentir lo que necesita sentir sin juzgarla. No todos los días tiene que ser feliz. Algunos días puede estar triste o confundida, y eso está bien. Esta fue una revelación importante para Miguel. En su deseo de protegerla y hacerla feliz, a veces había tratado de minimizar las emociones difíciles. Aprendió que permitir el espacio completo de emociones era en realidad la forma más saludable de sanar. Tú también necesitas este recordatorio. Sanar no significa estar feliz todo el tiempo. Significa permitirte sentir todo el espectro de emociones humanas, procesarlas y gradualmente encontrar tu camino hacia la paz. No hay atajos en este proceso, y eso está perfectamente bien. La situación con Dolores había seguido su curso legal. Joaquín mantenía a Miguel informado, aunque él había pedido solo actualizaciones necesarias. No quería que su vida se definiera por lo que le estaba sucediendo a su ex esposa, pero tampoco podía ignorarlo completamente. El juicio criminal está programado para dentro de 2 meses. La evidencia es abrumadora, Miguel. Los fiscales tienen las grabaciones del hospital, los análisis grafotécnicos, los testimonios. Su abogado está tratando de negociar un acuerdo para reducir la sentencia. ¿Qué tipo de sentencia está enfrentando? Si es condenada por todos los cargos, podría ser entre 3 y 5 años, pero con un acuerdo probablemente reducirían a 2 años con parte condicional. Miguel no sintió satisfacción al escuchar esto, solo una profunda tristeza por cómo las decisiones de una persona podían desmoronar toda una vida. Dolores había tenido opciones en cada paso del camino. Podría haber buscado la custodia de manera honesta. Podría haber trabajado en reconstruir su relación con su hija gradualmente. En cambio, había elegido el camino de la mentira y la manipulación, y ahora enfrentaba las consecuencias. Cuando enfrentes decisiones difíciles, recuerda que los atajos que comprometen tu integridad nunca valen la pena. El camino más largo, el camino honesto, siempre es el mejor, incluso cuando no lo parece en el momento. Su hermana Pilar había organizado una pequeña reunión familiar para celebrar el cumpleaños de la niña. Era la primera celebración realmente alegre desde que todo el proceso legal había comenzado. La casa de Pilar se llenó de primos, tíos, vecinos, todos trayendo comida y regalos. Mientras observaba a su hija reír y jugar con otros niños, Miguel sintió una emoción abrumadora. Esta era la infancia que ella merecía. No una llena de tensión y audiencias judiciales, sino una llena de amor, familia y momentos simples de felicidad. Pilar se acercó a él con 2 copas de vino. Brindemos, por la familia, por la verdad y por los nuevos comienzos.
Por los nuevos comienzos, repitió Miguel, chocando su copa contra la de ella. ¿Sabes qué he estado pensando?, dijo Pilar después de un sorbo. Todo lo que pasaste fue horrible, pero también te mostró quién realmente está a tu lado. Esperanza, los vecinos, los maestros, incluso esa jueza. El universo te puso a las personas correctas, en el camino correcto, en el momento correcto. Miguel pensó en esa tarde calurosa cuando vio a una figura solitaria en la carretera. Su decisión de detenerse, ese simple acto de bondad, había creado una cadena de eventos que finalmente protegió a su familia. No porque la jueza le debiera un favor, sino porque su carácter había sido revelado en ese momento casual, y ella había podido ver la verdad de quién era él realmente. Las conexiones humanas genuinas son poderosas de maneras que no siempre podemos predecir. Cada acto de bondad que realizas, cada momento en que eliges ayudar en lugar de pasar de largo, crea ondas que se extienden más allá de lo que puedes ver inmediatamente. En el trabajo, Miguel también había notado cambios. Otros conductores que conocía de las rutas habían escuchado sobre su caso. Algunos se acercaban para expresar su apoyo, otros para compartir sus propias historias de batallas de custodia. Se había convertido, sin buscarlo, en una especie de símbolo de esperanza para padres que luchaban por sus hijos. Un compañero conductor llamado Esteban le confesó una tarde mientras compartían café en una parada de descanso. Tu historia me dio el coraje que necesitaba. Mi ex también está intentando quitarme a mis hijos. Pensaba que no tenía oportunidad porque ella tiene más dinero, pero después de ver cómo tú luchaste y ganaste, contraté a un abogado. Voy a luchar. Lucha, Esteban. Si estás siendo el padre que tus hijos necesitan, lucha con todo lo que tienes. La verdad importa. ¿Y si pierdo? Entonces al menos sabrás que lo intentaste. Pero no pienses en perder. Piensa en presentar tu verdad de la manera más clara posible. Eso es todo lo que puedes controlar. Estas conversaciones le recordaban a Miguel que su experiencia, por dolorosa que hubiera sido, tenía propósito. Podía usar lo que había aprendido para ayudar a otros que enfrentaban batallas similares. Tus luchas nunca son solo tuyas. Las lecciones que aprendes, la fortaleza que desarrollas, pueden convertirse en faros de luz para otros que caminan por caminos oscuros similares. No subestimes el poder de compartir tu historia. La relación entre Miguel y su hija también había profundizado de maneras inesperadas. Habían desarrollado nuevos rituales. Cada viernes por la noche era noche de películas, donde ella elegía la película y ellos preparaban palomitas juntos. Los sábados por la mañana eran para proyectos creativos, dibujo, manualidades o simplemente explorar el pueblo. Una noche, después de una de sus películas, mientras la arropaba en la cama, ella le hizo una pregunta que lo tomó desprevenido. «Papá, ¿crees que la mamá algún día cambie?» Era una pregunta cargada de esperanza y dolor al mismo tiempo. Miguel eligió sus palabras cuidadosamente. «No sé, cariño. Las personas pueden cambiar si realmente quieren hacerlo y están dispuestas a hacer el trabajo difícil. Pero eso depende de ella, no de nosotros. ¿Está bien que a veces la extrañe, incluso después de todo lo que hizo?» El corazón de Miguel se apretó. Esto era exactamente lo que Mónica, la psicóloga, había advertido. Los sentimientos de los niños sobre sus padres son complejos y a menudo contradictorios. Es completamente normal, amor. Puedes extrañarla y al mismo tiempo estar contenta de estar aquí. Puedes estar enojada con ella por lo que hizo y todavía amarla. Los sentimientos no tienen que ser simples. Los humanos somos complicados. ¿Tú la odias? No. Estoy muy lastimado por lo que hizo y estoy enojado por cómo intentó separarnos. Pero no la odio. El odio es demasiado pesado para cargar y prefiero usar esa energía en amarte a ti. La niña asintió, pareciendo satisfecha con la respuesta.
Miguel comprendió en ese momento que su trabajo como padre no era solo protegerla físicamente, sino también ayudarla a navegar las complejidades emocionales de su situación. Cuando tú enfrentes situaciones complicadas que involucren a personas que te han lastimado, recuerda que puedes establecer límites firmes sin llenar tu corazón de odio. Puedes protegerte y proteger a quienes amas mientras mantienes tu propia humanidad intacta. El otoño dio paso al invierno, y con él llegó la primera nevada del año. Miguel y su hija construyeron un muñeco de nieve en el pequeño jardín frente a su casa, sus risas llenando el aire frío. Esperanza salió con chocolate caliente para los tres, y se sentaron en el porche observando cómo el pueblo se cubría de blanco. ¿Sabes qué he aprendido de todo esto?, dijo Miguel, más para sí mismo que para las demás. Que la felicidad no está en la ausencia de problemas, sino en cómo los enfrentamos y en quién está a nuestro lado cuando lo hacemos. Esperanza sonrió, envolviendo sus manos alrededor de la taza caliente. Y que la bondad nunca es desperdiciada. Ayudaste a una desconocida en la carretera sin saber quién era. No lo hiciste esperando algo a cambio. Lo hiciste porque es quien eres. A veces me pregunto qué habría pasado si no me hubiera detenido ese día. Pero sí te detuviste. Y esa es exactamente la razón por la que ganaste. No porque ella te debiera algo, sino porque en ese momento casual ella vio tu verdadero carácter. Y cuando llegó el momento de tomar una decisión que afectaría tu vida, ella ya sabía quién eras realmente. Esta es quizás la lección más importante de todas. Sé consistente en tu bondad, en tu integridad, en tus valores. Nunca sabes quién está observando, quién podría estar en posición de ayudarte en el futuro. Pero más importante aún, sé bueno porque es lo correcto, no porque esperes recompensas. Los meses continuaron su marcha hacia adelante. El juicio de Dolores finalmente tuvo lugar, resultando en una sentencia de 2 años con parte condicional, exactamente como Joaquín había predicho. Miguel no asistió al juicio, no sentía la necesidad de estar presente. Esa parte de su vida había terminado y estaba enfocado en construir hacia adelante, no en mirar hacia atrás. Joaquín le contó los detalles después. Dolores hizo una declaración al final. Pidió disculpas y reconoció que había cometido errores terribles. No sé si era genuina o si su abogado le aconsejó que lo hiciera, pero al menos hubo algún reconocimiento de responsabilidad. ¿Mencionó a nuestra hija? Sí. Dijo que esperaba algún día poder demostrarle que había cambiado, pero reconoció que había perdido ese derecho por ahora y que tendría que ganarlo de vuelta. Miguel asintió. Tal vez en algunos años, si Dolores realmente cambiaba, podrían encontrar alguna manera de coexistir civilmente por el bien de su hija. Pero eso era algo para el futuro distante. Por ahora, su enfoque estaba en el presente, y el presente era hermoso. Sí, todavía había desafíos. Las rutas de transporte eran largas y cansadas. El dinero a veces era ajustado. Había días difíciles y momentos de estrés, pero también había amor, estabilidad y la profunda satisfacción de saber que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Una tarde de primavera, casi un año después de aquella primera audiencia, Miguel conducía por la misma carretera donde todo había comenzado. El día era cálido, el cielo despejado, y sintió una paz profunda que había sido elusiva durante tanto tiempo. Vio su camión estacionado en la distancia, ese compañero fiel que había sido testigo de tantos momentos de su vida. Lo había llevado a través de tormentas literales y metafóricas. Había sido su oficina, su refugio, su medio de vida. Pensó en todos los kilómetros recorridos, todas las cargas transportadas, todos los lugares visitados. Pero más importante, pensó en todas las lecciones aprendidas a lo largo del camino. Si tú estás en medio de tu propia tormenta ahora mismo,
Si sientes que las fuerzas en tu contra son demasiado grandes, si te preguntas si vale la pena seguir luchando, déjame decirte esto: vale la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda, todo vale la pena cuando estás luchando por lo que realmente importa. No todos los días serán fáciles. Habrá momentos de duda y momentos de dolor. Pero también habrá momentos de triunfo, de conexión profunda, de gratitud abrumadora por las pequeñas cosas que antes dabas por sentadas. La clave está en mantener tu integridad intacta, en ser consistente en tu amor y en tu dedicación, en confiar en que la verdad eventualmente encuentra su camino hacia la luz, en recordar que las pequeñas acciones de bondad pueden crear ondas que se extienden más allá de lo que puedes imaginar. Miguel llegó a casa esa tarde encontrando a su hija en el porche, esperándolo como siempre. Corrió hacia él con una sonrisa brillante, agitando un papel. «Papá, saqué la mejor nota en mi examen de matemáticas». La levantó en sus brazos, girando con ella mientras reía. Estos momentos perfectamente ordinarios y extraordinariamente preciosos eran por lo que había luchado, y valían cada segundo de esa lucha. La vida continuaría presentando desafíos. Siempre lo hace. Pero Miguel ahora tenía algo que no tenía antes: la certeza absoluta de que podía enfrentar lo que viniera. Había caminado a través del fuego y había salido del otro lado, no sin cicatrices, pero más fuerte, más sabio, más agradecido. Y mientras el sol se ponía sobre su pequeño pueblo, pintando el cielo con tonos de esperanza y nuevos comienzos, Miguel supo con absoluta certeza que habían encontrado su camino hacia adelante, juntos, como siempre debió ser. La bondad que había mostrado a una desconocida en una carretera calurosa se había convertido en el primer eslabón de una cadena de eventos que protegió su familia. Pero más importante aún, le había recordado que ser bueno, ser generoso, ser auténtico, nunca es una debilidad. Es la mayor fortaleza de todas.